Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor tener por acá a todos ustedes. Me presento, mi nombre es David Santiago Sandoval, soy el coordinador del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Armenia. Es un evento muy importante para nosotros, dado que hay muchas solicitudes de insolvencia y recuperación empresarial que actualmente no están siendo llevadas a cabo como debería ser. Por ende, la Cámara de Comercio solicitó el apoyo de uno de los expertos más reconocidos en el país del tema, es el doctor Gonzalo García. El doctor Gonzalo García más adelante les va a presentar el currículum. Les adelanto que es mediador de la lista de insolvencia y básicamente tiene bastante experiencia en el tema. Bueno, asimismo, a todos los quiero invitar a que conozcan un poco el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Armenia. Tenemos las mejores tarifas y somos el centro de conciliación más económico prácticamente que hay en el país. Manejamos este servicio de insolvencia, manejamos el servicio de recuperación empresarial, tribunales de arbitramiento y conciliación. La dinámica va a ser la siguiente. El doctor Gonzalo va a iniciar su exposición, nos va a contar todo lo que necesitamos saber acerca de estas dos figuras tan importantes que hoy en día están teniendo tanto uso. Una vez finalice, vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Entonces es muy importante que a medida que va desenvolviéndose en su presentación, las dudas que les surjan las vayan copiando por favor al chat, para que una vez terminemos, le vamos a pasar unas preguntas al doctor para que él las absuelva. Entonces, doctor Gonzalo, bienvenido, muchas gracias, doc. Cualquier cosa por acá voy a estar y adelante, tiene el uso de la palabra, doc. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Santiago. Buenas tardes para todos los presentes. Importante pues dar unos agradecimientos, en especial al presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo Estrada Redéis, a la directora jurídica, la doctora María Margarita González, al coordinador del Centro de Conciliación, el doctor Santiago Sandoval, y a la doctora Ángela Jaramillo, que también hace parte del Centro de Conciliación. Importante, veo que hay una muy buena asistencia, veo que hay de todo colegas, también hay de diferentes áreas, y lo importante es hacer un conversatorio explicando cómo opera la insolvencia hoy en día en Colombia. Darle las gracias al doctor Santiago, me honra que me dé semejante altura al proceso, pero no crea. Aquí hay muchos excelentes profesionales que manejan la insolvencia y yo soy uno más que quiero aportar, quiero apoyar, quiero sacar adelante las diferentes cámaras en las que estoy y en especial hoy en día en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, y esperemos que sea del agrado de todos la presentación. Vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla para que tengamos un poquito como de claridad en todo. Voy a ir hablando rápido para darle espacio, que tengamos un espacio suficiente para que las personas que están ahí y que tengan inquietudes pues puedan manejarlas. Un minuto, vamos a... Listo, creo que sí. Y ahí sigue. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar una hora con todo lo que es los temas de trámite de insolvencia en Colombia, cómo se viene manejando, y de 3 a 4 y de 4 a 5, pues una sesión de preguntas. Si es antes no hay problema. La idea es que haya como la claridad frente a todo lo que es hoy en día el tema concursal que se viene manejando. Adicionalmente, pues mi presentación, Gonzalo García Pérez, abogado, economista, especialista en finanzas, promotor y liquidador en la Superintendencia de Sociedades, operador de insolvencia persona natural, no comerciante, y con una muy buena experiencia que después se las contaré. Primero que todo, sabemos que venimos en un proceso muy importante y fue
el tema del COVID. El tema del COVID dio una dinámica a todos los trámites de insolvencia, en especial a los empresariales. No podemos olvidar que después del COVID, pues viene una recesión y eso es a lo que teníamos que prepararnos, y de una u otra forma el Estado colombiano ha tomado acciones que hoy en día pues ha permitido que muchas empresas no todavía aguanten lo que es este tema de la recesión. En Colombia se venía manejando con 3 temas puntuales, que es la ley 1116 del 2006, adicionalmente la ley 1564 del 2012 y la ley 550 del 99. Un poquito más ampliado, pues efectivamente la ley 1116 del 2006 está para empresas y comerciantes, y adicionamos con los decretos extraordinarios que hoy están vigentes y que permitieron una dinámica sobre todo en el tema empresarial. La ley 1564 del 2012, que es la de personas naturales no comerciantes, ejemplo, los empleados, los profesionales independientes, agricultores, ganaderos, pensionados, contratistas, entre otros. Y la ley 550, los que están por fuera de las 2 leyes y que en este caso son excluidas, ejemplo, un hospital del Estado. El resumen de trámites de la insolvencia, pues obviamente para una persona natural no comerciante, pues es la ley 1564 del 2012. Para empresas y comerciantes está la ley 1116 del 2006, el decreto 560 del 2020, donde está el artículo 8, que es la negociación de emergencia, y el artículo 9, que es la recuperación empresarial. Y el decreto 772 también del año 2020. Y para los excluidos está un régimen especial, un juez del circuito y el decreto 560 del 2020, que le dio la posibilidad a través del artículo 9 de la recuperación empresarial, que le dio una dinámica importante a las cámaras de comercio hoy en día. Es importante, pues arranquemos con el de persona natural no comerciante. En este caso, para la persona natural no comerciante, lo más importante, pues obviamente, no olvidemos que estos temas de insolvencia son de crisis. Entonces, pues es importante tener presente que para volver a empezar no es fracasar, es concederse una nueva oportunidad de retomar su sueño y ser feliz. Siempre hay que trabajar este tipo. A nosotros nos prepararon para manejar plata, para manejar crisis. Muchos no tienen ese manejo y eso es importante, y cada día hay que determinar nuevas experiencias sobre lo que realmente es vivir una crisis. Entonces, lo primero que hay que hacer frente a una crisis es reconocerla, identificar las causas y consecuencias, determinar los tiempos para la toma de decisiones, identificar las estrategias y actuar. Eso es ideal y es un derrotero clave en estos procesos de crisis. ¿Cómo se manejan las crisis? Las crisis financieras son con soluciones negociadas, siempre respetando la calidad de las personas, el deudor, el acreedores o los acreedores y el juez del concurso, porque hablando se logran acuerdos y no hay vencedores ni perdedores. Eso es lo más importante en estos procesos de crisis, es manejar e interpretar ese tipo de situaciones. Obviamente, pues, estos son un poquito de dinámicas que son importantes para tener presente. ¿Cómo se llega a un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante? Normalmente estas son estadísticas que se utilizan sobre endeudamientos, son bolas de nieve cuando uno empieza a tapar un hueco con otro endeudamiento, con otra entidad y de todo, y eso se sale de todos los rumbos y criterios. Iniciar negocios sin experiencia, hay gente que le suena, pero también hay fracasos. Enfermedades, ¿quién ha tenido enfermedades por parte de familiares o algo? Ser codeudor, ¿ya? Y obviamente hay en algunos casos, a raíz de la pandemia, hay pérdida del empleo, disminución de los ingresos, porque muchos de los, en este caso, profesionales independientes, tenían unos niveles de ingreso y llegó un momento a otro que se les cae y tuvieron que entrar a enfrentar una crisis que hoy en día puede que ya algunos han venido solucionando. Y obviamente para esto siempre hay que tener presente de que hay que respetar las decisiones de los acreedores, pero las presiones que ellos reciben también obviamente hacen de que tomen decisiones de entrar a cobrar de diferentes formas.
Pero, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la Ley 1564 del 2012, que es también llamada el Código General del Proceso? Levanta embargos, suspende remates, es una segunda oportunidad que tiene el deudor para honrar las deudas, se tiene el principio de buena fe, hay condonación de intereses causados, en 90 días hábiles se puede tener una solución, acuerdo en algunos casos sin intereses o muy bajos, en algunos casos hay periodos de gracia en los acuerdos, protección del patrimonio, las soluciones se construyen entre todos, clave, y cada caso es muy particular. Dentro de los procesos que uno lleva, decir que uno es igual a otro es casi que imposible. Obviamente, pues hay algunos muy similares, pero no todos. Y para eso, esencialmente, pues hay unos centros de conciliación. En este caso, estamos hablando del de la Cámara de Comercio de Armenia de Quindío, que presta un servicio que es importante para todas las personas que encuentren en crisis para este tipo de procedimientos. Y obviamente, para entrar en un proceso de insolvencia de la Ley 1564, pues obviamente hay un ciclo, ¿ya? Y una persona, que en este caso es un deudor, tiene deudas contraídas con acreedores y terceros. Como consecuencia, entra una cesación de pago a los acreedores y a terceros. Estando en este tipo de procesos, o sea, en este tipo de situaciones, puede calificar para utilizar un tipo de proceso de insolvencia y a lo cual debe cumplir con unos requisitos que tiene, que es el incumplimiento de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores por más de 90 días, o que tenga en curso 2 o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Y más importante es que si una persona que debe 100 pesos, mínimo debe tener esas 2 obligaciones que representen el 50% del total del pasivo. O sea que si yo debo 100, mínimo 50 deben estar en la situación de 2 o más obligaciones vencidas mayor a 90 días. Las condiciones esenciales para entrar a un proceso de insolvencia de persona natural no comercial. Obviamente, ya se trabaja sobre el principio de la buena fe, se llena una solicitud, esa solicitud se radica y ahorita vamos a ver cómo queda ese procedimiento. Entonces, una persona que esté en una situación de crisis radica una solicitud, el centro de conciliación admite, en este caso, recibe la solicitud, nombra un conciliador, el conciliador admite el proceso y después de que lo admite tiene de 60 a 90 días para hacer algo muy particular. O hay un acuerdo o no hay acuerdo. Si hay un acuerdo, se respeta el tiempo. Puede ser un tiempo X, hay 60 meses, 72 meses, hay trámites en que hemos logrado hasta más de 10 años, 14, 12. ¿Qué determina eso? Pues son unas condiciones especiales que ahora las vamos a ir mirando. Pero también puede pasar de que no se logre un acuerdo. Y si no se logra un acuerdo, en este caso es una consecuencia y se va a una liquidación. Y en este caso, la liquidación se hace ante un juez civil municipal. Así opera la realidad de este trámite. Obviamente, esa liquidación patrimonial tiene unas particularidades y es que no es remate. Es un proceso que va por adjudicación. O sea que cogen lo que son los bienes y los adjudican a los diferentes acreedores. Esa es como la línea de tiempo que se maneja. Pero la consecuencia también, ¿ya? ¿Qué pasa si se va a una liquidación? Obviamente, si se va a una liquidación porque no se logra un acuerdo, porque se incumplió un acuerdo, ahorita vamos a ver un poquito más, pues obviamente sale en el juez de civil municipal, sale un auto de apertura de la liquidación, se nombra un liquidador y inician unos tiempos para que ese liquidador durante 20 días notifique, presente un inventario de avalúos, obviamente se corre traslado del inventario de avalúos, si hay objeciones o si no, se trabaja y durante un tiempo prudencial el juez va a llamar a una audiencia de adjudicación y 10 días antes debe estar presente el proyecto de adjudicación por parte del liquidador. O sea que ya vimos que el proceso de insolvencia de persona natural está por 2
momentos. Un momento que es la parte de conciliación y otro momento que es si no se logra el acuerdo, la consecuencia de una liquidación. Normalmente, en este tipo de procesos, más yo le diría que hay estadísticas, pero en los trámites que yo trabajo, más del 90% hay acuerdos y eso es importante porque hay que buscar son soluciones, ¿ya? Posteriormente, pues obviamente la ley que contempla y la normatividad vigente para todo el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante es la ley 1564 del 2012, que es el Código General de Proceso, el decreto 2677 del 2012, el decreto 1069 del 2015 y la jurisprudencia. Así opera. Y ahí adicionalmente pues hay unas normas relacionadas en este caso en el Código Civil, lo que es la prelación legal del artículo 2488 y siguientes, el control de legalidad, las audiencias, cómo operan. Hoy en día son virtuales, por no decir el 100%, pero sí muy importante el tema de pandemia, nos dio una dinámica que hoy en día se ve tanto en los centros de conciliación como en los juzgados, y es la virtualidad. Y eso permite que haya una dinámica, que haya mucha más participación y adicionalmente que los procesos tengan una velocidad importante. Está también el Código de Comercio. Hay que tener en cuenta de que hay personas que se presentan en este caso al 1564, pero no califican porque pueden tener la calidad de comerciantes. Nulidades procesales, desistimientos, que en algunos casos lo aplican, y la ley 1676 del 2013, la garantía inmobiliarias. Y en esencia, ¿qué busca en un proceso de insolvencia? Que es la primera etapa. Esa primera etapa es un procedimiento de negociación de deudas, ¿ya? Buscando ¿qué? Acuerdos. Y efectivamente, pues hay que tener 4 cosas claves para buscar un acuerdo. Tener claro lo que es una relación de deudas, si es deudor, si es codeudor, con sus capitales, una relación de bienes que se tenga en peligro, conocer los ingresos y gastos para determinar la disponibilidad que puede tener una persona al manejar este tipo de opciones para plantear unos buenos acuerdos de pago. Adicionalmente, pues se puede dar situaciones. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho y lo he compartido, yo he trabajado como conciliador, como representando deudores, como representando acreedores, pero lo esencial cuando uno representa deudores es buscar alternativas de llegar a acuerdos. Y pueden haber plazos, como lo expliqué, de 5 a 18 años, puede plantearse en las propuestas de pago vender un bien, pueden ser mixtas, una venta de un bien y el saldo a un plazo razonable, daciones en pago, quitas de capital, reducción de tasas de interés. Eso se construye entre todos, tanto en el deudor como los codeudores. Y para eso es claro tener solicitudes totalmente sanas que permitan identificar que hay una buena fe y que adicionalmente pues los acreedores acompañen al deudor. Este Código General del Proceso pues tiene unos capítulos, son 46 artículos, arranca a partir del artículo 531 y obviamente pues esto lo voy a pasar muy rápidamente para que tengamos presente que esos capítulos pues se estructura todo lo que es el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Y también está el decreto reglamentario, toda ley tiene un decreto reglamentario. En este caso el decreto reglamentario es el 2677 del 2012, son 51 artículos y 10 capítulos, cada uno con las condiciones y negociaciones que exige para hacer estos procedimientos. Son procedimientos que, créanme, yo utilizo muchos testimonios de gente que ha salido adelante y que este ha sido una muy buena alternativa. Uno a veces no debe esperar. Cuando uno ya visualiza que hay problemas, hay que tratar de hacerlo con anticipación, no esperar a cuando ya está casi un remate. No, hay que desde mucho antes, si usted tiene la opción de poder atender las obligaciones, hay que buscar acuerdo, y en estos casos los acreedores también apoyan siempre y cuando se haga con tiempo prudencial. Entonces, pues efectivamente, yo voy a pasar esto muy rápidamente, que son cada uno de los artículos que tiene
son utilizados en otro tipo de capacitaciones ya muy puntual, y efectivamente pues lo que uno busca siempre es tener la claridad frente a lo que se está viviendo en este tipo de procesos. Como estructura de esta ley 1564, pues se trabajan tres cosas en esos artículos, y son la conciliación, más los 46 artículos del Código General del Proceso, más los 51 del Decreto 2677. La convalidación, que es un acuerdo privado, pero debe cumplir unos requisitos. Normalmente esta convalidación no se da, y más adelante les explicaré por qué casi nunca se da este tipo de convalidaciones. Y la liquidación, que ya sabemos que es la consecuencia de no lograr un acuerdo o de incumplir un acuerdo y de algún tipo de situaciones. Entonces, ya vimos cómo opera lo que tiene que ver cada uno. Pues la convalidación, yo les decía que es un acuerdo muy especial. Voy a explicar rápidamente. Cuando una persona natural comerciante que por la pérdida de su empleo, la disolución y liquidación o circunstancias enfrente dificultades para la atención de su pasivo que se traduzca en una cesación de pago dentro de los siguientes 120 días, podrá solicitar que se convalide el acuerdo privado que hubiera celebrado con un número plural de acreedores que representen más del 60% del monto total de las capital de las obligaciones, pero tiene que estar al día. O sea, cuando yo les digo que casi no se da, la gente a veces espera ya cuando está totalmente en problema, ¿no? Pero hoy en día ya he tomado más conciencia. Efectivamente, quiero tomar una parte que es la prelación legal. La prelación legal en este tipo de procesos se toma en cuenta desde el artículo 2488 y siguientes del Código Civil, donde se clasifican las deudas, que es primera clase, y dentro de la primera clase están laborales, fiscales, parafiscales. Adicionalmente, segunda clase, que son los prendarios, tercera clase, que son los hipotecarios, cuarta clase, que es una condición de proveedores, y quinta clase, que son los quirografarios, donde están letras, pagarés, facturas. Así opera lo que es la calificación y graduación en los diferentes tipos de procesos, y eso está por ahí y está totalmente reglamentado. Más adelante de pronto lo veremos si hay un poquito más de tiempo, pero para que tengan presente que hay unas prelaciones y bajo esa estructura es que se arman las propuestas de pago, teniendo en cuenta, obviamente. Y efectivamente, si usted entra en un proceso de insolvencia a una persona, pues si logra acuerdo, lo termina, no se podrá volver a presentar sino 5 años después de que haya unas certificaciones pedidas por un conciliador de que logró el acuerdo. Y si se fue por consecuencia de una liquidación patrimonial, no podrá volverse a presentar sino transcurridos 10 años. Son consecuencias que se determinan para este tipo de cosas. La liquidación patrimonial, obviamente ya se las expliqué cómo operaba, la línea de tiempo que era importante tenerla presente, y se llega por fracaso de la negociación del acuerdo de pago como consecuencia de la nulidad del acuerdo o de su reforma, porque puede darse condiciones en las cuales yo tengo un acuerdo, hubo una circunstancia particular y yo puedo pedir que se reforme el acuerdo, pero si no se logra el acuerdo, pues una consecuencia es irse a la liquidación. O por el incumplimiento del acuerdo de pago que no pudo ser subsanado de acuerdo a lo que establecen los artículos 560. ¿Y cómo operaba? Pues ya les expliqué más o menos cómo operaba, que se manejaba directamente ante un juez civil municipal, pero hay una particularidad que quería tener presente con ustedes, y es que cuando un proceso está en liquidación, no todo está terminado. O sea, también puede haber un acuerdo resolutorio y está establecido dentro del trámite de liquidación patrimonial, que es el artículo 569, y donde claramente los acreedores con el deudor y el acompañamiento, en este caso del liquidador, pueden presentar un acuerdo con la votación del mínimo del 50%. ¿Para qué? Para buscar un acuerdo resolutorio. Puede ser un tiempo prudencial, puede ser entregar en dación de pago porque logró una venta o algo, pero todavía tiene una última acción, y para estos casos el juez llama en una sola audiencia para reconsiderar lo que tenga que ver con
el acuerdo resolutorio presentado. O sea que cuando se va a liquidación tampoco es que se ha acabado todas las opciones. Queda todavía una que es importante que se tenga. Obviamente, pues aquí habrán preguntas frecuentes, es una presentación, más adelante la miraremos y tendremos claro lo que tiene que ver. Hasta ahí todo lo que tiene que ver la persona natural no comerciante. Ahora vamos a entrar al que tiene que ver con el régimen empresarial, donde están las empresas, los comerciantes y otro tipo de empresas que las llamamos excluidas por consideraciones. También están los patrimonios autónomos, son condiciones especiales, pero vamos a verlo mediante otro esquema que tiene que ver para las empresas comerciales. Entonces, efectivamente, es un poquito también la presentación inicial. ¿Cómo opera para los empresarios las opciones que pueden tener hoy en día? Estaba la ley 1116 del 2006, no podemos también mirar que está la ley 550 de 1999, pero a partir de la pandemia nacen unos decretos extraordinarios con fuerza de ley. ¿Cuáles son? El decreto 560 de abril 15 del 2020, el decreto 772 de junio 3 del 2020, el decreto 842 que es reglamentario del 560, que es de junio 13 del 2020, y el decreto 1332 de octubre 6 del 2020, que es el decreto reglamentario del decreto 772 de junio 3 del 2020. Esa es la normatividad que hoy en día está operando fuera de la ley 550 del 99. Bueno, vamos a mirar, y en este caso yo siempre que trabajo los temas empresariales les pregunto a los comerciantes y a los empresarios si el negocio es viable. Si el negocio es viable por circunstancias particulares, pues uno puede entrar a un proceso que se llama de reorganización. Entonces está por la ley 1116, está por la validación del artículo 84 de la 1116, está por la negociación de emergencia del decreto 560, está también por la reorganización abreviada del decreto 772 y está también por un acuerdo privado o por la recuperación empresarial del decreto 560 a través de las cámaras de comercio. Si ustedes observan una empresa que considere que su negocio es viable y que tiene salida, tiene estas alternativas para buscar soluciones a lo que hoy en día están viviendo. Entonces, lo que es la reorganización. Pero si el negocio no es viable, la ley establece que usted se puede ir directamente a una liquidación judicial. Obviamente puede estar un salvamento de empresas del decreto 560 o una liquidación judicial simplificada del decreto 772. Este tipo de situaciones se dan porque la ley establece hoy en día, dentro de su marco, de cuando usted tiene unos activos superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, puede irse a la reorganización de la 1116. Pero si tiene menos de 5.000, se debería ir por el 772. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante y poderlo explicar. Pero antes hay unas opciones que tienen los empresarios para que sus procesos, si se mete a un proceso de insolvencia y si fracasa, no se vaya a liquidación. Eso es algo muy importante tener presente, de que una empresa o un comerciante, si entra a través de los decretos y si no logra un acuerdo con sus acreedores, no tiene una consecuencia como podría tenerlo si se va por una 1116 o un 772, donde se iría a liquidación. Acá no. Lo que manejamos en el decreto 560 y en algunos casos con el artículo 84 de la convalidación, perfectamente, si no se logra un acuerdo, no se va a liquidación. Tiene una serie de oportunidades, tiene una segunda oportunidad o hasta 3 oportunidades que para poder sacar adelante su acuerdo. ¿Y en beneficio de qué? No podemos olvidar de que este tipo de procesos pues tienen unos beneficios, ahorita lo veremos rápidamente. Entonces ya sabemos, la ley 1116, la que ha sido tradicional del 2006, tiene la reorganización.
la liquidación judicial y la validación de acuerdos extrajudiciales. Y los decretos con fuerza de ley que nacen desde abril 15 del 2020, pues están el 560, que es la negociación de emergencia, su artículo 8, que ahorita explicamos cómo opera, y que si fracasa, pues tiene todavía la opción de irse a la 1116 o irse por una validación. Y la recuperación empresarial, que es el artículo 9, que se hace ante las cámaras de comercio. Eso no existía. Hoy en día le da la posibilidad que en las cámaras de comercio se revisen los procesos de crisis de las empresas y de los comerciantes, y se llama recuperación empresarial. Y es el artículo 9 que tiene una particularidad, que si se aprueba un acuerdo debe hacerse un procedimiento que es validación judicial, y que en algunos casos se hace a través de la misma cámara, ante la super si es sociedades, o ante un juez del circuito si es un comerciante o una excluida. Y si no hay acuerdo, pues no se puede volver a presentar durante un año a este tipo de procedimientos, pero pues da la opción. Y hay algunos artículos en este decreto 560, y uno de ellos es el salvamento para las empresas en liquidación, que es el artículo 6. Esto es importante tenerlo presente, de que son opciones que nacen con esos decretos, y está el 772, que es la reorganización abreviada, ¿ya? Y que si hay acuerdo se respeta por el tiempo, y si no hay acuerdo se va a una liquidación judicial simplificada. Y efectivamente también se puede hacer la liquidación judicial simplificada directamente. Y por último, por lo que son los acuerdos. Es importante tener presente que en el decreto 560 son apenas 16 artículos, y el decreto reglamentario es el 842 de junio 13 del 2020, que son 14 artículos. Aquí escapa, dejé por fuera, que es el decreto 1069 de octubre del 2020. Antecedentes, pues esto ya es una presentación, cómo operaba antes las insolvencias, qué efecto tiene, cómo va la historia en el tiempo para entrar en los procesos de insolvencia, y normalmente las causas más comunes que se manejaban antes, porque le dio la opción de que entraran a la insolvencia por las condiciones propias de una pandemia. Entonces, antes entraban en procesos, las causas eran variables internas, externas, alto endeudamiento, falta de capital de trabajo, disminución de ventas, altos costos, baja rentabilidad, reingeniería del negocio, ausencia de medidas de protección de riesgo. Y efectivamente, pues hay algunas, y ahí podríamos alargarnos un buen rato explicando todas las que normalmente tenían o vivían los empresarios. Y obviamente, pues lo que se buscó con los decretos, pues efectivamente era mantener el equilibrio de que no se acabaran las empresas, se mantiene el empleo, y eso podía a los empresarios darle la opción de tener una segunda opción ante las crisis que estaba viviendo por la pandemia. Y efectivamente, pues hay unos beneficios y de todo. Y el tema de la aplicación de la insolvencia empresarial, pues están las personas naturales comerciantes, están las personas jurídicas no excluidas, excluidas, los sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos, que son los que tienen el manejo importante en este tipo de procedimientos, que era lo de la 1116, y eran los sujetos que se podían trabajar. Y los principios que tenían en su momento cada uno, se trabajaba obviamente, que es un procedimiento judicial, que es el juez del concurso, estaba la superintendencia de sociedades y un juez civil del circuito del domicilio principal del deudor, pero está en rojo porque las cámaras de comercio, como lo explicamos al comienzo, pues tienen la opción de que también se tramiten los procesos de insolvencia y que eso es transitorio. Y efectivamente, pues algunos tipos de recursos que se manejan. Las personas excluidas, pues cuáles estaban como excluidas, las bolsas de valores, las vigiladas por la SUPE, las vigiladas por Superintendencia de Economía Solidaria, las de capital público, las entidades de derecho público, entidades territoriales, las de servicios públicos, son las excluidas. La gran ventaja es que estas personas excluidas hoy en día no solamente se van a trabajar exclusivamente a través del jueces del circuito, sino que va a tener una opción que vamos a explicar más adelante. Y este pues es un cuadro
donde están cada uno de los artículos que tienen que ver con las insolvencias y con lo que tiene que ver con los decretos reglamentarios, en especial sobre la insolvencia. Y efectivamente, pues los supuestos de admisibilidad pues se mantienen en los empresariales, es lo mismo, 2 o más obligaciones vencidas, mayor a 90, pero la gran diferencia con la persona natural es que en la persona natural yo expliqué que eran 100 millones, 50 tenía que estar vencido mayor a 90 días. En los comerciantes, si usted debe 100 millones, solamente el 10%, que son 10 millones, para poder usted acceder a este trámite de insolvencia. Tiene esa flexibilidad que no la tiene, obviamente, en la de personas naturales. Y efectivamente, a través de los decretos y la pandemia, pues se suspendió la capacidad de pago inminente y efectivamente, pues esta es una estructura muy similar. La 1116, la línea de tiempo se trabaja así, que es 60 a 20 días preparando, sale una autoadmisión, después llaman a una audiencia de calificación y graduación, después dan 4 meses para presentar el acuerdo y obviamente en la audiencia de confirmación, que es 30 días después, hay acuerdo o no hay acuerdo y efectivamente, si no, se iba para liquidación por adjudicación en su momento. Ha cambiado un poquito esta ley 1116, pero pues más adelante lo explicaremos. La normatividad, había que presentar toda una serie de documentos esenciales para que usted sea admitido, incluyendo plan de negocios, una solicitud con la crisis, explicando una serie, y hay una reglamentación muy estricta para poder usted acceder como empresario o como comerciante a este tipo de procedimientos, lo cual cambió y lo vamos a ver muy rápidamente ahora, efectivamente, cómo opera con los decretos. Y esta es la calificación y graduación que hoy en día vemos. Efectivamente se respeta la prelación, donde primero están los derechos de los pensionados, los gastos de administración, la primera clase que vimos, laborales, fiscales, parafiscales, prendarios segunda, hipotecarios tercera, proveedores cuarta y quirografarios quinta, y los postergados que después explicaré qué es. ¿Y cómo se votan los procesos empresariales? Los procesos empresariales se votan es a través de categorías. Existen 5 categorías y esas 5 categorías son, primero que todo, laborales, segundo, entidades públicas, tercero, financieros, cuarto, acreedores internos y quinto, acreedores externos. En los procesos de insolvencia empresariales votan los socios o los comerciantes de acuerdo a su patrimonio, su participación. Eso es lo más importante que se visualiza en los procesos empresariales. Mientras que en los de persona natural solo votan los acreedores. Efectivamente, pues hay que hacer unos flujos especiales para todo esto. Hay unas normas relacionadas que se mantienen. Y efectivamente, lo que cambió fue a través de los mecanismos extraordinarios. Y esos mecanismos extraordinarios, pues el primero que entró a operar, que fue el decreto 560 de abril 15 del 2020, pues obviamente estaba totalmente justificado, tenía unas condiciones especiales que hoy en día se estaban viviendo y efectivamente dentro de eso lo que buscaba era crear herramientas extrajudiciales de negociación, creación de mecanismos de extraordinario de salvamento, beneficios tributarios y suspensión de normas. ¿Cómo se monta todo? Pues con una serie de beneficios y da una serie de alternativas que hoy en día están operando. Y efectivamente, esos decretos que tenían esas 4 elementos esenciales, entonces se mantienen. La negociación de emergencia, que es la del artículo, este es el del 560. La negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, que es ante la Superintendencia de Sociedades y los jueces del circuito si son comerciantes. El único que puede escoger el juez ya es el comerciante. El comerciante puede decir, quiero con las supersociedades o quiero con un juez del circuito, salvo una condición que después veremos que no es tan fácil. Y la recuperación empresarial, que es algo que fue muy novedoso, que es a través de las cámaras de comercio y que efectivamente viene operando. ¿Cómo opera el de negociación de emergencia, que es el del artículo 8? Entonces se da 15 a 30 días, se admite el procedimiento y te dan 90 días para que logres un acuerdo, pero estos 90 días son calendario, que logres un acuerdo con tus acreedores y te llamarán
en una audiencia para ver si hay acuerdo, pues obviamente, o si no hay acuerdo, pues tampoco no se va a liquidación la empresa o el comerciante, y si hay acuerdo, si se hacen las super sociedades o en el juez del circuito, ya queda validado y queda totalmente, es una audiencia que te llaman para calificación y graduación, pues se parten dos, y para la confirmación del acuerdo. Y dentro de esos 90 días se tiene que presentar por escrito el acuerdo. Esta es otra forma de presentación, ¿da? Donde hay una admisión, unos requerimientos, 3 meses de negociación, pues presenta el acuerdo, nos llaman a una audiencia de inconformidades, obviamente deben ser con soporte y que se dé la negociación. Y si no se logra, si fracasa la negociación, pues termina el proceso, pero se puede presentar por cualquiera de los que se consideren. Y efectivamente viene el del artículo 9, ¿ya? Que es ante cámaras de comercio, que se llama recuperación empresarial, que en este caso pues le da la opción muy particular para que se pueda hacer negociaciones. Se trabaja con la figura de un mediador, ya el centro de conciliación nombra un mediador y ese mediador entra a operar todo el procedimiento del acuerdo, y una vez se cumple el acuerdo y se logre el acuerdo, obviamente, entonces entra una validación judicial que ahorita mostraremos cómo opera para que lo tengamos presente. Efectivamente, 15 a 30 días se inicia el procedimiento, 3 meses, en esos 3 meses calendario de negociación hay acuerdo, y si hay acuerdo se llama una validación judicial ante la misma cámara con un solo árbitro, ante la super o un juez del circuito, y 90 días más o menos aproximadamente se trabaja. Y si se fracasa, ya sabemos que se termina, no se va a liquidación, se limita para que se vuelva a presentar bajo este mismo decreto y puede ir a cualquiera que sea el régimen aplicable. Así opera la recuperación, que es muy importante. ¿Qué es bueno y tener presente en esto? La recuperación empresarial que se hace en las cámaras de comercio tienen costos que van por el 1% de los pasivos que se presente, y ese 1% más el IVA da la posibilidad de que el 50% para la cámara y el otro 50% para el mediador. Y la validación es el 50% de lo que se cobró para este tipo de trámites. ¿Qué se ha logrado también adicionalmente con esos decretos para que lo tengamos presente? Que uno también puede negociar por categorías. Eso no existía fácilmente. A través de estos mecanismos usted puede, ya vimos que eran 5 categorías, entonces yo puedo irme a un proceso de insolvencia solamente, por ejemplo, con los financieros, ya lo he vivido, solo los financieros y los acreedores de fiscales, porque los laborales no me interesan, los proveedores tampoco, funciona así. O me puedo ir solamente con los proveedores, caso cuando algunas clínicas hemos encontrado de que hacen este tipo de procedimientos. Pero eso es lo más novedoso que se puede manejar hoy en día. Y efectivamente, pues esta es una forma de presentación de cómo diferente de cómo opera la recuperación. Requisitos son mucho más fáciles que el de una ley 1116, un 772. ¿Por qué? Porque esencialmente el reglamento único que salió obviamente establece de que debe tener una solicitud, una propuesta de acuerdo que la hace el asesor, un proyecto de calificación y graduación, unos derechos de voto, una memoria explicativa de la crisis, un plan de negocios y un informe de proceso en ejecución. Eso lo hace normalmente el asesor, y la empresa o el comerciante debe presentar estados financieros del año anterior, del mes anterior de admitir el proceso, el estado de inventario de activo y pasivo y un flujo de cada proyectado. Eso es la documentación que se requiere para este tipo de procesos de el 560, artículos 8 y 9. Y hay unos comparativos, pues, que no voy a entrar, ya, porque no voy a alargar para que ustedes tengan presente. Nos interesaba que conocieran cómo realmente operaba este tipo de procesos y efectivamente hasta dónde ha cambiado la dinámica importante que tiene este tipo de proceso y que facilita para, sobre todo para las personas que están en crisis, sean comerciantes o personas naturales no comerciantes, tengan acceso a las insolvencias, en especial los comerciantes y las empresas. ¿Y por qué el trámite no es una barrera?
efectivamente el costo del trámite en una cámara de comercio, y si vamos a hacer el ejercicio muy sencillito, una persona que debe 150 millones de pesos y el costo en la cámara de comercio es 1,5 millones más el IVA, que serían 285. Este es un proceso que en la primera parte, que es la de mediación, vale 1,785,000, y si hay validación judicial, que es el 50% de lo que inicialmente pagó, este es un proceso que con 2,677,500 pesos se inicia en una cámara. Obviamente debe tener un asesor, ese sí son ingresos ya muy particulares, y el que tenga lo debe manejar, y esos costos, si hay objeciones, pues se pueden incrementar, pero no necesariamente son. Entonces, en resumen, con 2,677,000, y si hay una objeciones, pues se incrementa un 30% más. No incluye los costos honorarios del asesor, pero efectivamente, si cogemos un crédito de 150 millones y que está a 5 años, la amortización a 60 meses son nada más y nada menos que 2,500,000 pesos. O sea que usted casi que con el equivalente de 3 meses de estar vencido, efectivamente puede entrar a un proceso de recuperación y efectivamente acceder a una posible opción, sea ampliar el plazo, bajar las tasas de interés. Hay diferentes alternativas. Y ahí está, obviamente, el cuadro anterior eran las cámaras, eso es de acuerdo a los pasivos, ya vimos que era el 1%, 50% para la cama y 50%. Esto es un poquito la presentación que queríamos darles, ¿ya? Importante, sí se puede, son alternativas que se pueden manejar. No podemos desconocer de que hay opciones, y lo más importante es entrar a buscar alternativas de solución que permita para todos salir de sus crisis. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor Santiago. Vamos a mirar cada una de las, consideramos que hayan preguntas. Doctor Santiago. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por su explicación tan detallada y tan completa de cada una de las normas. Invitamos a todos los participantes en esta charla para que, por favor, si tienen preguntas, las manifiesten, si quieren hablar o si quieren escribirlas mediante el chat, con mucho gusto las estaremos leyendo. Bueno, ahí en el chat nos escribe, ya le damos el uso de la palabra a satélite. Nos dice: una sola deuda o la acumulación de varios acreedores del monto para persona natural. Debe tener mínimo 2 o más obligaciones vencidas. Uno encuentra a veces solicitudes que nos radican en la Cámara de Comercio, y encontramos, por ejemplo, una vez un cliente que nos mandó y inconsciente o no sabía, el desconocimiento, y dijo: no, yo tengo 6 deudas. Y con esas 6 deudas, pero era un mismo banco y era un solo acreedor. Entonces debe tener 2 o más acreedores. Entonces, para tener presente. Muy buena pregunta. Veo que hay otra pregunta en el chat. Paula Vargas, buenas tardes. Para presentar la solicitud de una persona natural que es comerciante, debe estar representado por abogado, puede ser directamente con la Cámara de Comercio. Normalmente puede hacerlo solamente a través de como comerciante o como representante legal, pero no olvidemos que los acreedores tienen sus abogados. Entonces, irse uno a un proceso cuando los acreedores tienen abogado, pues no es conveniente, pero de que lo puede hacer, efectivamente. Pero es importante que tenga un asesor, porque tiene que hacer una calificación y graduación, o sea, que conforma los proyectos que uno presenta en los procesos de mediación. Debe tener mínimo, ya, lo que es una historia de crisis, un plan de negocios, de tener un flujo de caja, una calificación y graduación y unos derechos de votos. Y un acuerdo
que se construye entre todos, pero se presenta. Y eso es importante que lo hagan personas expertas, ¿ya? No olvidemos que eso es importante tenerlo presente. Los acreedores siempre van con sus abogados. Entonces, ir solo y hay desconocimiento, pues puede pasar sus chascos. A pesar de que uno como mediador, y que es lo que hacemos en las cámaras, en especial en la Cámara también de Armenia, cuando hemos actuado de mediadores, lo que uno busca es un punto de encuentro entre el deudor y sus acreedores. Si uno apoya por la experiencia que uno tiene en esos procesos que uno maneja, ya como condición especial. Pero muy buena pregunta. Creo que hay otras, úseme. Este es de Alexander Castañeda. ¿Qué ocurre con los contratos de leasing habitacional cuando hay mora en el pago y otras obligaciones? ¿Es susceptible del proceso de insolvencia para persona natural? Bueno, es importante que conozcamos algo. Hay dos temas que yo no toqué, pues no era el momento y siempre lo dejo en las diferentes charlas, y es los leasing y otros son las garantías mobiliarias. Los leasing no se pueden olvidar de que es un arrendamiento. Pues uno no es el dueño del inmueble y normalmente, pues en este caso, opera de que cuando yo entro a una insolvencia, yo puedo efectivamente los cánones que tengo vencidos llevarlos a la insolvencia. Pero a partir de que entro en el proceso de insolvencia, nace una obligación de atender los cánones mensualmente, bajo la figura de que podría caerse el proceso o que no se lo confirme. Entonces, es importante tener presente que en lo leasing, usted, sea proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, o el de comerciante, o el de con las empresas, debe tener presente que solo se pueden ir los cánones vencidos, pero que le nace una obligación que incluso estando en los procesos, usted tiene que pagar puntualmente, y los acreedores pueden pedir el fracaso de la negociación si usted no lo atiende durante ese proceso, ¿ya? Y eso ha ocurrido y es importante que se tenga presente. No lo podemos olvidar. Y en las garantías mobiliarias, esa es una que está contemplado por la 1676. Efectivamente, las garantías mobiliarias se ven mucho lo que es en maquinaria y vehículos. Y en esos vehículos, el que tiene una garantía mobiliaria o incluso hipotecarias también, pueden no entrar a los acuerdos. Casi que hay que negociar por fuera del acuerdo, tenerlos al día, pero tiene controlado una serie de pasivos, pero hay otros que tiene que salir a responder y en algunos casos no van a los acuerdos, se van por fuera como un acuerdo extrajudicial totalmente. Pero está muy buena la pregunta. Vamos con otra preguntita. Jenny Caterine Godelo. Bueno, ¿qué sucede con los empleados de la empresa cuando se inicia un proceso de reorganización, ya sea ante Cámara de Comercio o las supersociedades? No sucede nada diferente a que están protegidas la empresa, que en un momento dado es la que genera el empleo. Y obviamente la categoría que tienen los empleados no podemos olvidarlos, ellos están en la primera clase y dentro de la primera clase hay unas prelaciones. Y si la empresa llega a fracasar porque se va a liquidación o algo, se mantiene su prelación legal y obviamente, y esencialmente lo que se busca en los procesos de insolvencia es que se puedan honrar las deudas. Y en estos casos no se puede confirmar acuerdos si hay deudas puntuales, por ejemplo, cuando nacen obligaciones adicionales para las empresas y tiene que tener al día todo lo que tiene que ver con salud, pensión, obviamente. Pero muy buena pregunta. Buenas tardes, Praxedis López. Bueno, buenas tardes. Para persona natural, ¿cuánto es el monto de la deuda para ley de insolvencia? Pues obviamente no es que haya un monto mínimo o algo, pero normalmente consideramos que si es una persona natural no comerciante, pues mínimo en algunos casos que supere los 30 o 40 millones de pesos, porque eso tiene costos. Entonces, pues obviamente
eso tiene unos costos y en algunos casos cuando son deudas tan pequeñas, pues casi que lo que va a pagar al centro de conciliación, al conciliador, más los gastos legales, todo lo que corresponde, pues con eso casi que arregla una parte de sus deudas. Entonces, mínimo 30, 40 millones de pesos es para tener presente. Y si es empresarial, pues estaríamos hablando más o menos lo que tiene que ver superior a 100, 150 millones de pesos para que sea un poquito más considerado, porque esto tiene costos y hay que entrarlos a cancelar. Muy buena pregunta. Juan Manuel, doctor, buenas tardes. Por ejemplo, una persona que está inscrito en la Cámara de Comercio con un establecimiento de comercio, pero no hace la explotación económica de este, es decir, no ejerce ninguna actividad comercial. ¿Bajo qué modalidad debe iniciar este proceso, comerciante o no comerciante? Excelente pregunta. Así es que se logra un poquito. Este tipo de procedimientos, primero que todo hay que buscar cerrar la Cámara de Comercio. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque si usted llega a un proceso de insolvencia como no comerciante y tiene registrada esa Cámara de Comercio, pues los acreedores van a llegar y van a decir, mire, todavía es comerciante, porque dentro de su publicidad está que es comerciante, tiene registro de cámara y eso, y se presume que es comerciante. Entonces, él debe ir al proceso de los decretos 560 o el del 772, porque se considera comerciante. Entonces, se declare la nulidad de todo lo actuado. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno normalmente recomienda que se cierre la Cámara de Comercio. Pero también ha pasado, ¿ya?, de que nos hemos encontrado de que está embargada la Cámara de Comercio y no lo puede cerrar, pero ya no ejerce la actividad. Entonces hay que entrar dentro de la solicitud a demostrar de que no está operando como comerciante. Eso ya va bajo el criterio del conciliador cuando admite y entra a la primera audiencia y está bien sustentado por el deudor de que no ejerce esa actividad y que efectivamente es no comerciante. Pero buena pregunta. Vamos con otra pregunta. ¿En qué caso la administración de impuesto ingresa al proceso concursal? Desde que sale la admisión, tanto en un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante o de comerciante, se debe notificar a la DIAN. ¿Ya? Ejemplo, en los de no comerciante se notifica bases de datos, data crédito, bancaria, DIAN y UGPP. Y la DIAN va a esos procesos y dice, en algunos casos dice, mire, ya no aparece, está cerrado, o sí, me debe, porque cuando él era comerciante me quedó debiendo retenciones, IVA, declaración de renta. Bueno, en ese momento ellos, desde que se admite, hay que notificarlo. Lo mismo se hace en los procesos de comerciantes, se notifican también a las entidades y ellas están obligadas a ir, porque si no se pueden quedar por fuera después de que hayan sido notificadas. Muy buena pregunta, ese la hizo Alexander Antonio. Paola Vargas hace otra. Las tarifas que usted presentó ahora de los costos, ¿es de acuerdo al valor que esté presentado de la deuda o es una tarifa fija por cualquier valor? No. Hay dos tarifas, una para no comerciante y otra para los que son comerciantes en la Cámara de Comercio. Voy a hablar solo de la Cámara de Comercio. Entonces, las de la Cámara de Comercio para no comerciantes tienen unas tarifas de acuerdo a los pasivos. Son unas tablas, el doctor Santiago explicaba de que ellos tienen ya unas tarifas en las cuales están repartidas y en eso incluye gastos del centro de conciliación y del conciliador. Y es de acuerdo a los pasivos también. Y están los de recuperación empresarial, que efectivamente es el 1% del total de los pasivos. Entonces, si yo debo, que fue el ejercicio que mostramos, 150 millones de pesos, nos va a salir más o menos en 2.700.000 pesos todo el proceso de hacer lo que es el proceso de recuperación empresarial. Efectivamente, muy buena pregunta, Paola, pero así opera. Bueno, ¿qué otra pregunta? Doctor, no sé si hay... perdón, a Satélite había pedido
la palabra para expresar su pregunta. Ok, si hay alguien que lo quiere hacer verbalmente, no hay ningún problema. Igual está muy buena la dinámica y la idea es que ustedes puedan tener toda la claridad de todo este tipo de procesos que efectivamente hoy en día lo permiten lo que es la insolvencia tanto de persona natural no comerciante como de los comerciantes. Ok, hay un dispositivo satélite, levantó la mano, bien pueda, con mucho gusto. Hay que activar el micrófono o si deseas lo puedes escribir al chat. No, él puede activar el micrófono para hablar. Doctora Ángela, si quiere acercar un poco al micrófono porque casi no se le oye, escúcheme. Doctor, él puede activar el micrófono para hablar, están habilitados. Están habilitados, ok. Bueno, satélite es un dispositivo, si la pregunta levantó la mano, pero no nos ha hecho la pregunta. Entonces, Janus levantó también la mano, habilitar el micrófono. Está levantado satélite y Janus, por favor, si pueden habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas. Ah, ok, soy Nazario, salgo como Janus y fue un accidente. Ok, gracias. Dice que debe habilitar el anfitrión. Doctora Ángela. Doctora Ángela. Sí, señor, no, aparece habilitado, pero... Creo que tienes que acercarte, ya, ahí sí está satélite. Satélite activó el video, pero no, parece que no ha podido habilitar el micrófono. No sé si se coloca justo ahí sobre la persona, le da clic derecho ahí para que lo puedas aprobar. O la otra es nombrarme anfitrión para yo poderles colaborar. Así, ahora. Sí, ahora qué pena, casi que no puedo activar el micrófono. Claro. Buenas tardes, doctor. Tengo una duda en cuanto a la insolvencia de persona natural no comerciante. Cuando se hace el acuerdo, digamos que efectivamente se quedó satisfactorio y se hace el acuerdo en este caso, hay afectación de bienes sujetos a registros, por decir, le coloco un ejemplo, hay un inmueble que se va a distribuir para los acreedores, ¿cierto? Digamos que esa es la forma de pago que se hace. El artículo 553 del Código General del Proceso establece pues que ese acuerdo, si están sujetos a registro, el acta debe de inscribirse. Me asalta la duda en lo siguiente. Cuando se va a registrar a las cámaras de comercio, ellas insisten en que debe de hacerse como si fuera la negociación, o sea, hay que pagar todos los gastos correspondientes así fuera una dación en pago. Entonces, me parece, o sea, en algunas ocasiones ha pasado en las oficinas de registro esto. Entonces, no entiendo si efectivamente debe de hacerse así o solamente porque la norma dice que debe de registrarse esa copia, sí, de esa acta, porque obviamente, el ejemplo concreto se lo pongo, el inmueble pues se reserva una parte para la persona que está solicitando la insolvencia y la otra queda en comunidad con otras personas que son los acreedores. La oficina de registro dice que debe esa acta, que si bien la norma dice que se debe registrar, debe hacerse toda la operación como si fuera la enajenación, es decir, que cada uno debe pagar como el pago que le corresponde al trámite que se haría en una dación en pago. Yo pues soy de criterio que no tendría sentido porque precisamente es la persona que está solicitando la insolvencia, pues está insolvente, no tiene, estamos tratando de resolver y digamos si es un valor alto, ¿cómo va a ejecutarse para pagarse esos valores correspondientes de registro si no se tiene económicamente para eso? Se lo digo porque tuve un caso en que involucraban dos inmuebles en dos
departamentos diferentes y en uno se registró el acta y se contempló tal como quedó el acuerdo, pero en la otra se rechaza. Entonces me queda como que ese artículo queda como inaplicable, o estoy errada en cuanto a esa inscripción del acta. No sé si soy clara porque más bien traje fue como un caso concreto que sucedió. Excelente pregunta. Cuando usted nos habla de eso, es el artículo 553 de acuerdo de pago numeral 5. Sí. Dice, si el acuerdo involucra actos jurídicos que afecten bienes sujetos a registro, se inscribirá copia del acta constitutiva del acuerdo sin que sea necesario el otorgamiento de escritura pública. Efectivamente, lo hemos vivido por casos puntuales, donde efectivamente dentro del acta tiene que quedar muy claro qué es lo que se va a entregar en dación en pago, cuánto es el porcentaje de cada uno, igualito como se hace en una escritura, ¿ya? Hay oficinas de registro en diferentes ciudades que ponen diferentes peros. Normalmente se hace el registro, se lleva y la oficina de registro le va a colocar todos los peros, habido por haber, como hay otros que no lo colocan. No sé en este caso por qué te lo colocaron, cada caso es muy puntual. Efectivamente, a veces en ese tipo de negociaciones hemos logrado de que en las daciones en pago, si la aunque no debería ser, se lo digo con todo cariño y respeto, que aunque no debería ser, a veces los acreedores por destrabar las cosas asumen esos gastos, ¿ya? Y inscriben lo contemplado en el acta a través de escritura pública, o en algunos casos, por lo que como es venta de los inmuebles, pues entran a negociar ese tipo dentro de la negociación. Pero efectivamente, si no se te da, tendrás que entrar a utilizar los diferentes mecanismos legales que hay. La ley lo establece y dependiendo de lo que te diga la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tú como, si eres abogado o algo, tu asesor jurídico puede entablar una serie de acciones para que eso se cumpla, ¿ya? Sea que incluso tiene que, posiblemente en algunos casos, podría llegar hasta tutelas. ¿Ok? O sea, efectivamente, no es necesario hacer el trámite de la oficina de registro, es tal como lo contempla ahí, registrar el acta en las condiciones, o sea, como usted dice, con toda la claridad en los porcentajes, pero es simplemente registrarla tal cual, sin llegar a hacer los gastos de registro que se contemplarían en una negociación totalmente, pues una venta, una Correcto. Transferencia. Okay. Y esperar que en este caso la oficina te diga si la acepta o no lo acepta. Si no lo acepta, te lo tiene que dar motivado. ¿Ya? Exacto. Y ya entrar usted a visualizar cuál es la solución. Es que soy muy amigo de que a veces cuando salen ese tipo de cosas, uno va y cuantifica qué vale, qué es, porque a veces se desgasta uno en unas peleas y uno dice, y eso era tan poquito, ¿y por qué no lo hicimos y salimos de eso? Se lo digo nomás, como opciones, pero por ley lo tienen que cumplir. Qué buena pregunta. Muchas gracias, muy amable. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra? Veo que hay una pregunta en el chat. Es posible, Juan Pablo dice, es posible iniciar el proceso de insolvencia sin entrar en cesación de pagos, pero certificando una cesación inminente ante notaría. Esa sería la posibilidad de entrar a una convalidación, pero obviamente usted tiene que estar al día porque hay una capacidad posible de, porque perdió el puesto y usted sabe que en 3 meses ya vas a cumplir ese. Pero desgraciadamente las convalidaciones son difíciles en Colombia. No diría solamente de Colombia, la mayoría de las partes. ¿Por qué? Porque primero que todo, si son acreedores bancos y usted va a un banco y le dice yo estoy al día, necesito entrar a una convalidación y que vaya y le vote, no es tan fácil. Primero, por una condición, porque le van a decir, no, es que todavía no está en el departamento de cartera. Está en cartera, pero no está en jurídico ni en prejurídico, no hay que no va a encontrar con quién usted entrar a negociar. Eso ya lo hemos intentado los que trabajamos en esto y nos hemos encontrado de que finalmente hay que esperar los 90 días para radicar porque no tenemos con quién negociar esas convalidaciones.
¿ya? A pesar de que dicen que quedó en el 60% y tiene un procedimiento especial, normalmente no opera. Yo le diría que de 100, 2 máximo eran unas convalidaciones. Y eso, ¿ya? Por la misma condición que le acabo de explicar. Pero muy buena pregunta, pero no es tan fácil. A veces esperar 3 meses, ya usted cumple los requisitos y se va por la insolvencia normal. No quisiera uno, pero igual usted va a quedar en mora en las centrales de riesgo y de todos modos ya después de los 90 días ya debe estar o en cobro jurídico, cobro prejurídico, debe estar asignado. ¿Listo? Muy buena pregunta. No sé si hay más preguntas, si desean. Ha sido bien interesante lo que hemos venido haciendo. Me excusan un poquito lo rápido que pude hablar de insolvencias de todo al mismo tiempo, pues no es tan fácil, ¿no? Pero pues espero que les haya servido y ya saben que en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, pues les atenderemos tanto los procesos de persona natural no comerciante como los de recuperación empresarial, y la asesoría que requieran será con gusto por parte de todos los que participamos de este Centro de Conciliación. No sé si hay alguna última pregunta. Si no, doctora Ángela y doctor Santiago. Doctor, en el chat aparece una última pregunta de Jenny Caterina Budelo. Me permito leerla. Dice, doctor, la ley 1116 dice que una vez se radica la solicitud ante la Super, no se podrán hacer pagos, constituir garantías y demás. En ese orden de ideas, mi pregunta es, si en el evento de asistir a una audiencia después de radicada la solicitud y antes de la admisión, ¿puede el representante legal de la empresa conciliar, llegar a algún acuerdo? ¿O qué pasa en el entendido de que a ese momento tampoco podrá decir que está en proceso de reorganización? Ok, bueno, buena pregunta. Si en el evento de tener que asistir a una audiencia después de radicada la solicitud y antes de la admisión, normalmente el procedimiento se radica, se admite y le dan a usted 90 días para que usted logre un acuerdo, y después de eso organiza su acuerdo, lo radica antes, pues obviamente lo ha presentado, y después dentro de los 90 días lo presenta y la llaman a una audiencia, ¿ya? Ha pasado, y cuando arrancan los jueces del concurso en estos casos, siempre preguntan si hay pagos menores. La ley establece en el 560 de que usted puede hacer unos pagos a pequeños proveedores, pero debe informar al juez del concurso. Y adicionalmente, cuando es 1116, usted no puede hacer hasta el 5%, bueno, básicamente eso. Pero eso depende mucho de la negociación que usted vaya a hacer. Si usted ya logra un acuerdo y con eso ve que ya no va a haber problema, pues uno puede retirar la solicitud, ¿ya? Y decirle al juez del concurso, mire, ya no me interesa porque ya logré un acuerdo con mis acreedores y puedo retirar la solicitud, ¿ya? Y si me llama a la audiencia, pues obviamente yo puedo informar, pero siempre debe tener presente que si usted vende un inmueble o recibe una plata o va a pagar, debe pagar de acuerdo a la prelación legal, ¿ya? Y notificarle al juez. Entonces son escenarios diferentes y que en algunos casos se puede manejar o no manejar. Pero buena la pregunta, no sé si quiera que se le amplíe o algo. Igual en mis datos quedan registrados, ¿ya? El celular queda registrado, o mi correo electrónico también, en algunos casos queda en el chat, para lo que requieran, con mucho gusto se les colabora. Creo que ahí hay otra pregunta. Si estando radicada la solicitud, creo que también es de la doctora, si estando radicada la solicitud o en proceso una entidad administrativa expide una resolución de intervención a la empresa o de toma de
o de toma de posesión, ¿qué pasa con el proceso de reorganización? No podemos olvidar de que cuando se inicia un proceso de reorganización, por ejemplo, para los no excluidos, se le debe notificar a todo el mundo, ¿ya? Puede pasar de que se venga una intervención, ¿ya? Pero la intervención, obviamente, ¿quién interviene? Quien está bajo la figura de un régimen especial, ¿ya? Entonces puede darse, y en ese orden de ideas, pues entraría a justificar los tiempos en los cuales cada uno, pero pues no podemos olvidar que las entidades administrativas en esos casos, al hacer toma de posesión, puede ser por algunas particularidades, y en esas cosas es importante tener presente por qué es el proceso de intervención, ¿no? Motivado en que entonces mal haríamos en decir cuál tiene prelación en este momento, sino hay que identificar muy bien los tiempos, cada una de las condiciones por las cuales cada uno o fue admitido o no fue admitido, si fue notificado o no fue notificado, por qué las razones de la intervención, para poder dar claridad frente a quién podría tener la razón en un momento dado. Pero así de entrada es claro que obviamente hay que tener todas esas condiciones, ¿verdad?, bien claritas para poder uno decir efectivamente quién tiene la razón. Pero muy buena pregunta. Gracias. Bueno, doctor Gonzalo, para finalizar, veo que Satélite tiene la mano levantada, entonces ya le doy autorización para que pueda activar el micrófono. Le hacemos la última pregunta para... Ya había hecho la pregunta. Doctor Santiago, no sé de que tenga otra. Ok, perfecto, doctor. Doctor, nuevamente le agradezco por su valioso tiempo. Fue una charla bastante importante. Creo que todos aprendimos muchísimas cosas. Las preguntas también fueron excelentes por parte de las personas que asistieron. Nuevamente indicarles que por acá en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio nos atenderemos con los brazos abiertos. Esperamos que cualquier duda que tengan la podamos resolver, ya sea con el número del doctor Gonzalo o directamente acá en el Centro de Conciliación. Vamos a estar siempre atentos y posteriormente también les vamos a enviar nuestro portafolio a los correos que se registraron. Entonces, doctor Gonzalo, muchísimas gracias. Espero que este no sea el último evento que realicemos juntos y espero que en una próxima oportunidad lo podamos hacer de manera presencial. Vamos, con mucho gusto. Muy amable, gracias por la invitación. Lo importante, nosotros como mediadores y conciliadores del Centro de Conciliación, siempre buscamos lo que son acuerdos y que la gente logre solución a las crisis. No es fácil. No olvidemos que a nosotros nos prepararon fue para manejar plata, a veces no para manejar las crisis. Ahí es donde uno despierta mucho más la capacidad frente a eso. Muy amables y deseándoles lo mejor, una feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias al doctor Santiago, a la doctora Ángela y a todo el grupo del Centro de Conciliación. Es un placer. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que intervinieron.